Soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y hoy te voy a contar la historia de Roberto, un electricista de Sevilla de 52 años que pensaba que había encontrado la solución perfecta a sus problemas económicos. Su pequeño negocio familiar necesitaba una inyección de capital urgente, y cuando su banco de toda la vida le ofreció un préstamo de 15.000 euros con condiciones especiales por ser cliente de confianza, Roberto no dudó ni un segundo. 25 años banqueándose en la misma entidad, pagando religiosamente su hipoteca, nunca un retraso, nunca un problema. ¿Qué podía salir mal? Roberto llegó a la oficina un martes por la mañana, con esa mezcla de nerviosismo y alivio que sientes cuando crees que has encontrado la salida a tus dificultades. La gestora comercial, que lo conocía desde hacía años, le recibió con una sonrisa tranquilizadora. Roberto, esto es un trámite. Tú eres cliente VIP, conocemos tu solvencia. Esto se resuelve en 5 minutos. Le puso delante un contrato de 3 páginas. Roberto leyó por encima. Interés del 7,5% anual. Plazo de devolución 4 años. Cuotas de 385 euros mensuales. Los números cuadraban. Su negocio generaba lo suficiente para cubrir esa cantidad sin problemas. Pero Roberto hizo lo que hace el 89% de los españoles según el último informe del Banco de España sobre comportamiento financiero. Confió en la palabra de su gestor comercial y firmó sin leer completamente el documento. Las letras pequeñas son siempre lo mismo, Roberto. Clausulado estándar, cosas técnicas que no te van a afectar, le dijo la comercial, mientras señalaba vagamente hacia el final del contrato. Roberto pasó las páginas rápidamente, vio el espacio para su firma y estampó su nombre con la tranquilidad de quien cree que está haciendo un negocio con gente de confianza. Lo que Roberto no sabía es que en esos 5 minutos acababa de tomar la decisión más peligrosa de su vida financiera. Mientras él miraba los números grandes, la letra llamativa, los beneficios aparentes, había pasado por alto completamente las cláusulas que realmente importaban. Esas frases escondidas entre párrafos técnicos, redactadas en un lenguaje jurídico deliberadamente confuso, diseñadas para que un trabajador honrado como él no las entendiera hasta que fuera demasiado tarde. 6 meses después, Roberto recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era lunes, 8 de la mañana, y estaba preparándose para ir a una instalación eléctrica cuando sonó su teléfono. Buenos días. Habla el departamento jurídico del banco. Señor Roberto, necesitamos que venga urgentemente a nuestras oficinas. Ha surgido un problema con su préstamo. Roberto no entendía nada. Sus pagos estaban al día. Nunca había tenido un retraso. ¿Un problema? Pero si estoy pagando puntualmente. La voz al otro lado del teléfono se volvió más seria. Señor Roberto, según las cláusulas de su contrato, usted ha incumplido el artículo 12.3 sobre declaración de ingresos. Su negocio ha tenido variaciones que no nos comunicó, y eso activa la cláusula de vencimiento anticipado. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cláusula de vencimiento anticipado? Artículo 12.3. ¿De qué estaban hablando? Corrió a buscar su copia del contrato, esa que había guardado en un cajón sin volver a mirar. Y ahí, en el pie de página número 2, con una letra tan pequeña que necesitó ponerse las gafas, encontró la trampa que iba a arruinar su vida. En caso de variación superior al 15% en los ingresos declarados inicialmente, la entidad se reserva el derecho de exigir el pago inmediato de la totalidad del préstamo, más intereses y penalizaciones correspondientes. Como garantía subsidiaria de esta operación, el prestatario autoriza gravamen preferente sobre su vivienda habitual y vehículos registrados a su nombre. Roberto leyó esa frase 1, 2, 3 veces, sin poder creérselo. Su casa, su furgoneta de trabajo, todo lo que había construido en 25 años de trabajo honrado, estaba ahora en manos del banco por una cláusula que ocupaba 2 líneas en letra microscópica. La comercial que lo tranquilizó, que le dijo que eran formalidades técnicas, sabía perfectamente lo que Roberto estaba firmando. Y Roberto, confiado, había entregado su patrimonio completo sin darse cuenta. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Cuando Roberto llegó al banco, desesperado, tratando de explicar que él había pagado puntualmente, que era un error, que él nunca había acordado poner su casa como garantía,
Se encontró con una realidad aplastante. El departamento jurídico le mostró el contrato con su firma. Le explicaron que la variación del 18% en sus ingresos entre abril y mayo había sido detectada por sus sistemas automáticos de seguimiento y que según el contrato que él mismo había firmado, esto constituía una violación grave que daba derecho al banco a ejecutar las garantías. Pero yo no sabía que mi casa estaba en juego, repetía Roberto una y otra vez. Señor, usted firmó el documento completo. No podemos aceptar que dice que no lo leyó, fue la respuesta fría del abogado del banco. Roberto salió de esa reunión convertido en un zombi. En 30 minutos había pasado de ser propietario de una casa valorada en 280,000 euros y una furgoneta que necesitaba para trabajar, a ser potencialmente un desahuciado que perdería hasta sus herramientas de trabajo. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Cuántos contratos has firmado en tu vida sin leer cada línea, cada párrafo, cada maldita letra pequeña del final? Roberto pensaba que era imposible, que a él no le iba a pasar, que los bancos no pueden hacer eso, pero resulta que sí pueden, y lo hacen cada día. Según datos del Colegio de Registradores de España, en 2023 se ejecutaron más de 45,000 garantías hipotecarias subsidiarias por préstamos personales. 45,000 familias que, como Roberto, descubrieron demasiado tarde que habían firmado su ruina económica. Y aquí viene lo más escalofriante de todo. Roberto no es una excepción, no es un caso raro, no es mala suerte. Roberto representa a millones de españoles que en este momento tienen bombas de relojería jurídicas activadas sin saberlo, préstamos de consumo que se convierten en hipotecas encubiertas, tarjetas de crédito que pueden ejecutar embargos sobre nóminas, seguros que incluyen cláusulas de cesión de derechos sobre propiedades. Todo escondido en esas letras pequeñas que no importan, que son solo formalidades, que nunca se van a aplicar. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvarte de perder todo lo que has construido en tu vida, porque lo que le pasó a Roberto no es mala suerte, no es casualidad, no es un error bancario, es una estrategia legal perfectamente diseñada para convertir préstamos personales en hipotecas encubiertas, y tú, sin saberlo, podrías haber caído ya en ella. Comenta sí si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque cuando termines de ver este video, vas a entender por qué revisar cada línea de un contrato no es paranoia, es supervivencia legal. Tu casa, tu coche, tu tranquilidad, tu futuro, todo puede depender de esas letras que creías que no importaban. Roberto pensó que tenía tiempo para resolver el problema, que podría negociar, que encontraría una salida. Después de todo, era un hombre trabajador, con ingresos estables que nunca había fallado a sus compromisos. Pero lo que no sabía es que cada día que pasaba, su situación se volvía más desesperada por culpa de otra cláusula que tampoco había leído, los intereses de demora compuestos. Mientras Roberto buscaba desesperadamente una solución, llamando a abogados, pidiendo préstamos a familiares, tratando de reunir los 15,000 euros originales para cancelar la deuda, el contador no se detuvo ni un segundo. Cada día que pasaba, la deuda crecía exponencialmente. Intereses del 29% anual sobre el capital vencido, más penalizaciones por gestión de cobro, más comisiones por activación de garantías subsidiarias, más gastos de tasación de la vivienda que el propio banco había ordenado sin consultarle. En solo 2 meses, su deuda de 15,000 euros se había convertido en 23,000. Roberto no podía creerlo. ¿Cómo es posible que en 60 días mi deuda haya crecido 8,000 euros y yo no he tocado ni un centavo más? Le preguntaba angustiado a su cuñado, que era administrativo y entendía algo de números. La respuesta era demoledora. Había firmado un contrato que permitía al banco capitalizar los intereses diariamente, sumar comisiones automáticas por incumplimiento y cargar todos los gastos del procedimiento de recuperación directamente sobre el deudor. Pero el verdadero horror comenzó cuando Roberto descubrió que no era solo su casa lo que estaba en peligro. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez el maldito contrato, tratando de encontrar alguna escapatoria, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. En el pie de página de la tercera hoja, con una tipografía aún más pequeña que el resto, había una frase que había pasado completamente desapercibida.
El prestatario autoriza la cesión de crédito a terceras entidades especializadas en recuperación de activos, manteniendo las presentes garantías y condiciones. ¿Qué significaba eso? Roberto llamó a un primo suyo que trabajaba en un despacho de abogados, y la explicación le quitó el sueño para siempre. El banco podía vender su deuda a una empresa de cobro especializada, una de esas compañías que se dedican exclusivamente a ejecutar embargos y desahucios. Y cuando eso ocurriera, Roberto ya no tendría que vérselas con el banco de toda la vida, con la comercial que lo conocía, con gente con la que podía intentar negociar. Tendría que enfrentarse a especialistas en arruinar vidas, gente que vivía de convertir deudas en propiedades. Y así fue exactamente lo que pasó. 3 semanas después de descubrir esa cláusula, Roberto recibió una carta certificada que cambió completamente las reglas del juego. Estimado señor Roberto, le comunicamos que su expediente de crédito ha sido transferido a Recuperaciones Inmobiliarias del Sur S.L., empresa especializada en gestión de activos financieros. A partir de esta fecha, cualquier comunicación relacionada con su deuda deberá dirigirse exclusivamente a nuestras oficinas. Roberto investigó esa empresa en Internet y lo que encontró le produjo pesadillas. Recuperaciones Inmobiliarias del Sur se dedicaba exclusivamente a comprar deudas con garantías hipotecarias subsidiarias, ejecutar los embargos lo más rápidamente posible y vender las propiedades en subastas judiciales por precios muy por debajo del valor real. Era su modelo de negocio. Compraban deudas de 20.000 euros y recuperaban casas de 300.000, y todo completamente legal. Lo más desesperante de todo era que Roberto había convertido inadvertidamente a su familia en víctimas de su propio error. Su esposa, Marisol, que trabajaba como auxiliar de enfermería, no sabía nada del préstamo hasta que llegó la primera carta del banco. Roberto había pensado que era cosa suya, que podría solucionarlo sin preocupar a su familia. Pero cuando Marisol se enteró de que la casa donde habían criado a sus 2 hijos, donde habían celebrado bodas y bautizos, donde tenían todos sus recuerdos, podría perderse por una firma que ella nunca había visto, su matrimonio de 28 años entró en crisis. ¿Cómo pudiste hacer esto, Roberto? ¿Cómo pudiste poner nuestra casa en riesgo sin consultarme?, le gritó Marisol una noche, después de que los niños se hubieran acostado. Roberto no tenía respuesta. Él tampoco sabía que había puesto la casa en riesgo. Él pensaba que había firmado un simple préstamo personal, pero la ignorancia jurídica no es excusa legal, y Roberto estaba aprendiendo esa lección de la manera más dolorosa posible. Sus hijos, Diego de 16 años y Carmen de 19, tampoco entendían lo que estaba pasando. Diego había escuchado a sus padres discutir por las noches y le preguntó directamente a su padre: «Papá, ¿es verdad que vamos a perder la casa?». Roberto se derrumbó. Ver la preocupación en los ojos de su hijo, saber que su error había puesto en peligro la estabilidad de toda su familia, fue peor que cualquier amenaza legal. Y aquí viene la parte más cruel de toda esta historia. Roberto no era un irresponsable, no era un inconsciente, no era alguien que tomara decisiones a la ligera. Roberto era exactamente como tú, como millones de españoles que confían en las instituciones financieras, que creen que si algo fuera realmente peligroso, alguien se lo explicaría claramente. Roberto había sido educado para confiar en los bancos, para creer que si te dan el préstamo es porque puedes pagarlo, para pensar que las letras pequeñas son solo formalidades jurídicas sin importancia práctica. Pero resulta que las letras pequeñas no son formalidades, son la parte más importante del contrato, son donde se esconden las verdaderas condiciones, las trampas, los ganchos que pueden destruir tu vida. Roberto había aprendido esto de la peor manera posible, pero millones de españoles siguen cometiendo el mismo error cada día, firmando sin leer, confiando sin verificar, entregando su patrimonio sin darse cuenta. Eso que parecía una ayuda de su banco de confianza, esa solución rápida a sus problemas de liquidez, esa condición especial por ser buen cliente, fue su ruina. Roberto había caído en una trampa legal perfectamente diseñada, una estrategia que convierte préstamos personales en mecanismos de apropiación de patrimonio, y todo con su propia firma como única prueba de consentimiento. Pero lo que Roberto no sabía, lo que su banco no le había explicado,
Lo que ningún comercial le había advertido es que existe una ley en España que prohíbe exactamente lo que le estaba pasando. Una ley que convierte en nulas esas cláusulas abusivas, que protege la vivienda habitual de embargos desproporcionados, que obliga a los bancos a advertir claramente sobre las garantías subsidiarias antes de la firma del contrato. Pero aquí viene lo que Roberto no sabía, y lo que probablemente tú tampoco sabes. Existe una legislación en España que está específicamente diseñada para protegerte de exactamente lo que le pasó a Roberto. Se llama la Ley 5/2019 de Contratos de Crédito Inmobiliario, complementada por el artículo INPUL 255 del Código Civil Español y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas. Y esta ley puede ser la diferencia entre perder tu casa y conservar tu patrimonio. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una cláusula abusiva según la ley española? Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, una cláusula es abusiva cuando genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor, y cuando no ha sido negociada individualmente. ¿Te suena familiar? Exactamente lo que le pasó a Roberto. La cláusula de garantía hipotecaria subsidiaria, que Roberto firmó sin saberlo, cumple todos los requisitos para ser declarada nula por abusiva. Primero, genera un desequilibrio brutal. Roberto podía perder una casa de 280.000 euros por una deuda de 15.000. Segundo, no fue negociada individualmente. Era una cláusula estándar que el banco incluye en todos sus contratos. Y tercero, no fue explicada claramente antes de la firma. Pero aquí viene la parte más importante. Según el artículo 14 de la Ley 5/2019, cuando un préstamo incluye garantías sobre la vivienda habitual, aunque sea de forma subsidiaria o adicional, el banco está obligado por ley a cumplir 3 requisitos fundamentales que pueden salvar tu patrimonio. Primer requisito: información precontractual obligatoria. El banco debe entregarte con al menos 7 días de antelación a la firma un documento llamado Ficha de Información Precontractual, donde debe explicar en lenguaje claro y comprensible que tu vivienda puede ser ejecutada para pagar la deuda. No vale con poner letras pequeñas. La ley obliga a usar un recuadro destacado, con tipografía no inferior a 12 puntos, y con la advertencia literal: su vivienda puede ser ejecutada si no atiende los pagos del préstamo. ¿Roberto recibió esta información? No. ¿Firmó el contrato el mismo día que fue al banco? Sí. ¿Te das cuenta de la violación legal? El contrato de Roberto es nulo de pleno derecho por incumplir la normativa de protección al consumidor. Segundo requisito: asesoramiento independiente obligatorio. Según el artículo 15 de la misma ley, cuando un préstamo personal incluye garantías hipotecarias, el banco debe recomendarte por escrito que busques asesoramiento jurídico independiente. Deben darte un plazo mínimo de 10 días para que consultes con un abogado antes de firmar, y deben advertirte expresamente de las consecuencias de poner tu vivienda como garantía. ¿El banco de Roberto cumplió este requisito? Por supuesto que no. La comercial le dijo que era un trámite de 5 minutos, exactamente lo contrario de lo que exige la ley. Esta violación también convierte el contrato en anulable. Tercer requisito: tasación independiente y proporcionalidad. Cuando tu vivienda se usa como garantía, aunque sea subsidiaria, el banco está obligado a encargar una tasación independiente y a justificar por escrito que el valor de la garantía es proporcional a la deuda. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una garantía que supere en más del 150% el valor del préstamo puede ser declarada abusiva por desproporcionada. Roberto pidió 15.000 euros y puso como garantía una casa de 280.000. Esa desproporción del 1,67% es tan escandalosa que cualquier juez la declararía nula automáticamente. Pero aquí viene lo mejor de todo. Si tu contrato de préstamo incumple alguno de estos requisitos, no necesitas esperar a que te embarguen para actuar. Puedes usar el artículo 1303 del Código Civil para solicitar la nulidad del contrato por vicio del consentimiento. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que puedes demandar al banco, conseguir que anulen las cláusulas abusivas, mantener el préstamo original pero eliminar la garantía hipotecaria,
y además reclamar daños y perjuicios por el estrés y los gastos ocasionados. Y aquí tienes la estrategia legal completa para protegerte. Primero, solicita por escrito a tu banco toda la documentación precontractual que debieron entregarte según la Ley 5/2019. Si no te la dieron, o si no cumple los requisitos legales, ya tienes base para anular las cláusulas abusivas. Segundo, encarga tu propia tasación independiente para demostrar la desproporción entre la deuda y la garantía. Tercero, presenta una demanda de nulidad de cláusulas abusivas basándose en los artículos que te he explicado. Según el artículo 1, 258 del Código Civil Español, los contratos se ejecutan de buena fe, y ocultar información relevante o usar cláusulas desproporcionadas constituye mala fe por parte de la entidad financiera. Roberto tenía derecho a saber que su casa estaba en juego. Tenía derecho a reflexionarlo durante al menos una semana. Tenía derecho a asesoramiento jurídico independiente. Al no cumplir estos requisitos, el banco violó la normativa de protección al consumidor. Pero hay más. El artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores establece que las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y que su nulidad no afecta al resto del contrato si éste puede subsistir sin ellas. ¿Qué significa esto? Que Roberto podría mantener su préstamo de 15.000 euros con las condiciones normales, pero eliminando completamente la garantía hipotecaria sobre su casa y su coche. Y como guinda del pastel, existe jurisprudencia específica del Tribunal Supremo que establece que cuando un banco utiliza cláusulas abusivas en contratos de préstamo, debe indemnizar al consumidor por los daños morales ocasionados. Las indemnizaciones suelen oscilar entre 3.000 y 12.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y el tiempo que haya durado el procedimiento. Esta protección legal existe, está ahí, está esperando a que la uses, pero solo funciona si conoces tus derechos y actúas en el momento adecuado. Roberto podría haber salvado su casa si hubiera sabido estas leyes antes de firmar, o incluso después de firmar si hubiera actuado rápidamente. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica en castellano claro, y se usa para defender tu patrimonio en lugar de para complicarte la vida. Porque conocer tus derechos no es un lujo, es una necesidad básica en un mundo donde las letras pequeñas pueden costarte todo lo que has construido. Roberto decidió que no se iba a rendir sin luchar. Armado con toda la información legal que había conseguido, contactó con un abogado especializado en derecho bancario y protección al consumidor. La primera consulta fue reveladora. Roberto, tu caso es un ejemplo perfecto de todo lo que un banco no puede hacer según la legislación española. Tienes al menos 5 violaciones graves de la normativa de protección al consumidor. El proceso legal comenzó inmediatamente. Primero, el abogado solicitó al banco toda la documentación precontractual que por ley debían haber entregado a Roberto 7 días antes de la firma. La respuesta del banco fue patética. No existía tal documentación. No habían cumplido ni un solo requisito de la Ley 5/2019. Roberto jamás había recibido la ficha de información precontractual. Jamás le habían advertido por escrito que su casa podía ser ejecutada. Jamás le habían dado tiempo para reflexionar o buscar asesoramiento independiente. Con esta documentación en la mano, el abogado presentó una demanda de nulidad de cláusulas abusivas ante el juzgado de primera instancia. La estrategia era contundente: demostrar que el contrato violaba la normativa de protección al consumidor, que las cláusulas de garantía hipotecaria eran desproporcionadas y abusivas, y que Roberto había sido víctima de una práctica comercial desleal que atentaba contra sus derechos fundamentales. El juez no tardó ni 2 semanas en dictar una medida cautelar, suspendiendo inmediatamente cualquier procedimiento de embargo contra la vivienda y el vehículo de Roberto. La fundamentación jurídica fue demoledora para el banco. Existen indicios racionales de que el contrato objeto de litigio contiene cláusulas que podrían ser declaradas nulas por abusivas, especialmente en lo referente a garantías hipotecarias subsidiarias desproporcionadas y falta de información precontractual adecuada. Roberto sintió por primera vez en meses que podía volver a respirar. Su casa estaba protegida por orden judicial.
Su furgoneta de trabajo no podía ser embargada. La pesadilla legal había comenzado a convertirse en una victoria para la justicia, pero lo mejor estaba por llegar. Cuando llegó el día del juicio, el abogado del banco se presentó con una actitud completamente diferente. Ya no era el departamento jurídico arrogante que había amenazado a Roberto con quitarle todo. Ahora era un abogado nervioso, que sabía que su cliente había cometido violaciones graves de la ley y que iba a tener que dar explicaciones ante un juez. La vista oral fue un espectáculo de justicia en estado puro. El juez preguntó directamente al representante del banco: ¿pueden ustedes aportar la documentación precontractual que exige el artículo 14 de la Ley 5/2019? Respuesta: no, señoría. ¿Advirtieron por escrito al demandante de que su vivienda podía ser ejecutada? Respuesta: no, señoría. ¿Le dieron el plazo mínimo de reflexión que exige la normativa? Respuesta: no, señoría. 3. No, señoría consecutivos que sellaron la suerte del banco. El juez sentenció que las cláusulas de garantía hipotecaria subsidiaria eran nulas de pleno derecho por abusivas, que el préstamo continuaría vigente pero sin ninguna garantía sobre la vivienda habitual o los vehículos, y que el banco debía indemnizar a Roberto con 6.000 euros por daños morales y perjuicios ocasionados por sus prácticas comerciales desleales. Pero la historia de Roberto no termina ahí. La sentencia estableció un precedente que cambió completamente las reglas del juego. Roberto se convirtió en un ejemplo de que era posible plantar cara a los bancos, de que existían leyes que protegían a las familias trabajadoras, de que las letras pequeñas no tenían por qué arruinar vidas si sabías defenderte con conocimiento jurídico. La empresa Recuperaciones Inmobiliarias del Sur, que había comprado la deuda de Roberto esperando quedarse con su casa por una fracción de su valor, se encontró con que habían adquirido un crédito sin garantías reales. Su modelo de negocio basado en la ignorancia jurídica de las víctimas se desmoronó completamente. Tuvieron que aceptar un plan de pagos razonable para los 15,000 euros originales, sin intereses abusivos, sin penalizaciones desproporcionadas, sin amenazas sobre el patrimonio familiar. Roberto pagó su deuda en 4 años, exactamente como había planeado desde el principio, pero ahora lo hizo con la tranquilidad de saber que su casa estaba protegida por la ley, que su familia tenía un hogar seguro, que había convertido su error en una lección de vida que beneficiaría a otros miles de españoles que se encontraran en situaciones similares. Su matrimonio con Marisol se fortaleció después de la crisis. Habían enfrentado juntos la amenaza más grande de sus vidas y habían salido victoriosos. Sus hijos, Diego y Carmen, aprendieron una lección invaluable sobre la importancia de conocer tus derechos y no dejarse intimidar por las instituciones financieras. Roberto se convirtió en un defensor de la educación jurídica para trabajadores, compartiendo su experiencia para que otros no pasaran por el mismo infierno. Hoy, 5 años después, Roberto sigue viviendo en su casa de Valencia, trabajando como electricista, pero con una diferencia fundamental. Ahora lee cada línea de cada contrato antes de firmar. Ahora sabe que las letras pequeñas no son formalidades, sino las cláusulas más importantes. Ahora entiende que los bancos son empresas que buscan beneficios, no instituciones benéficas que velan por el bienestar de sus clientes. Pero sobre todo, Roberto aprendió que en España existe un marco jurídico sólido que protege a los consumidores de las prácticas abusivas, que la Ley 5/2019, el Código Civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no son textos abstractos para abogados, sino herramientas reales que pueden salvar tu patrimonio si sabes cómo usarlas. Roberto transformó su pesadilla en fortaleza, su ignorancia en conocimiento, su vulnerabilidad en poder. Descubrió que cuando conoces tus derechos, cuando entiendes las leyes que te protegen, cuando no te dejas intimidar por la jerga jurídica, puedes enfrentarte a cualquier institución financiera y ganar. Su casa sigue siendo su casa, su furgoneta sigue siendo su herramienta de trabajo, su familia sigue unida y más fuerte que nunca, y todo porque un día decidió que no se iba a rendir, que iba a usar la ley como escudo y como espada para defender lo que era suyo por derecho. La próxima vez que veas letras pequeñas en un contrato, la próxima vez que alguien te diga que son solo formalidades, la próxima vez que un comercial trate de apresurarte para firmar, recuerda la historia de Roberto.
Recuerda que esas letras pequeñas pueden contener la clave de tu ruina o de tu salvación, dependiendo de si las lees o las ignoras. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte. Roberto lo aprendió de la manera más dura, pero también de la manera más definitiva. Su victoria legal no solo le devolvió su tranquilidad, sino que se convirtió en un faro de esperanza para miles de españoles que enfrentan situaciones similares cada día, porque al final, la justicia no es solo lo que dicen los jueces. La justicia es también lo que tú sabes hacer cuando alguien trata de aprovecharse de tu buena fe. Y Roberto había aprendido a hacer justicia con sus propias manos, usando las armas más poderosas que existen: el conocimiento de la ley y la determinación de no dejarse vencer.